Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de charlas comerciales que la CAPECAN ofrece a las empresas que nos acompañan como auspiciantes durante todo el año y que es tan importante para nosotros su apoyo. Para la charla de hoy le voy a dar la palabra al ingeniero Pablo Sánchez. Él es miembro de la subcomisión técnica de la Cámara y él va a presentar a Guillermo y a la empresa. Adelante, Pablo. Hola, gracias Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Belén, integro la subcomisión técnica de la CAPECAN. Y bueno, voy a presentar a quien va a ser el disertante de esta charla titulada Enfermedades en Madera, Guillermo de Lío, quien, bueno, justamente representa a la empresa Hello Nature. Así que, bueno, Guillermo, todo oídos. Te escuchamos. Adelante. Bueno, si bien hay un espacio de pregunta final, si alguno se queda con una duda intermedia, no tengo ningún problema en que me paren, me peguen el grito y paramos, ¿sí? Perfecto. Cualquier cosita, si no lo escriben al chat o a Belén o a también. mí y después lo comentamos. No hay ningún problema. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Hace ya mucho tiempo que estamos trabajando tanto con el clúster como con la CAPECAN en un cultivo que a nivel personal me gusta mucho y disfrutamos mucho de estar atento a la realidad del cultivo y a cómo avanza, ¿no? Cada vez más y mejor, por suerte, el cultivo y su producción. Y de a poco nos vamos a empezar a meter en una problemática que no la tiene solamente el pecan, como lo vamos a ver, tiene también otros cultivos como la vid, la pera, la manzana, el arándano, un montón de cultivos que tienen esta problemática, que es compleja, que lo que saco positivo es que nos va a obligar, si se quiere, a tener un cierto recaudo en cuanto a manejo. No es una enfermedad convencional que aparece la sintomatología y uno aplica y listo, sino que básicamente es una enfermedad que requiere control a partir del manejo del cultivo, no del manejo de un fungicida. Y esta es la parte más compleja. Me presento, mi nombre es Guillermo del Lío, soy responsable de la parte técnica de Hello Nature en Argentina. Hello es una empresa que tiene más de 50 años de experiencia en el mundo, hoy con 6 fábricas en todo el mundo y 80 países con presencia en la venta y comercialización y desarrollo de productos. Pero básicamente es una empresa que desde la década del 70 se dedica a generar soluciones nutricionales a partir de una economía circular, a partir de la reutilización de ciertos insumos, y que con el tiempo ha ido especializando su desarrollo en tecnologías cada vez de punta y cada vez más específica en el abordaje de problemáticas tanto de nutrición y directa e indirectamente en la parte de control de plagas y enfermedades. Hoy Italpolina o Hello Nature ahora, Italpolina anteriormente, cuenta con 3 tipos de tecnologías. Trabaja con proteína vegetal hidrolizada, generando péptidos, no ya aminoácidos, sino que la evolución del aminoácido, con pequeñas cadenas de aminoácidos generadores de péptidos que tienen funciones específicas o que son traductores o mensajeros hormonales. Trabaja con abonos peletizados, ya muchos lo conocen, son abonos a partir de estiércoles animales enriquecidos, y trabaja también con microorganismos, dentro de los cuales somos hoy la primera empresa en Argentina que registró hace muchos años la micorriza, que estamos trabajando en micorriza en pecan con muy buenos resultados. Estamos haciendo trabajos con Mariano Marcó, estamos trabajando en una plantinera de peliquero. La verdad que estamos teniendo muy buenos resultados en respuesta de nuestra cepa de micorriza en cultivo de pecan. Lo que estamos intentando ahora es viendo y evaluando cuál es la respuesta a nivel productivo, complejo porque sabemos que es un cultivo a largo plazo y la investigación lleva mucho tiempo. Esta es más o menos nuestra red de productos. Tenemos foliares a partir de péptidos, foliares con cobre, hormonas de origen vegetal, auxinas y citoquininas, abonos orgánicos. Tenemos fuentes de materias orgánicas a base de nardita y a base
vinazas de remolacha azucarera, microorganismos, y tenemos defensivos a partir de extractos de plantas como canela o de composiciones de producto a partir de bacilos subtiles. Bien, esta es la parte institucional. Vamos a hablar un poco más de cultivo. Como decía recién, salimos de la comodidad de tener este famoso triángulo del manejo de enfermedades, donde ante la presencia de un patógeno, un cultivo susceptible y condiciones climáticas, sabíamos que íbamos a tener problemas, inclusive podíamos prevenirlos. ¿Sí? Esto lo he aprendido en la facultad, es la típica experiencia que uno toma en cuanto a la generación de una acción puntualmente en la aparición de una enfermedad. Pongo un ejemplo concreto. Yo trabajo mucho en horticultura en La Plata, tomate en La Plata. Hay una enfermedad que se llama botrytis, que se da específicamente en 2 momentos del año. Si yo sé que tengo otoño nublado, o perdón, primavera nublada, con baja temperatura, humedad, tengo tomate y tengo históricamente por todo lado botrytis, voy a tener botrytis. ¿Qué hago? Aplico previas en condición y reduzco la incidencia de la botrytis. Eso es cómo funciona este triángulo. Ahora, la enfermedad, puntualmente, o el grupo de enfermedades, porque no es real que sea una enfermedad, sino que la botrofagriaceae es un grupo de 23 enfermedades presentes, en más o menor medida, que pueden estar presentes o no en diferentes cultivos, requieren este tipo de manejo. Y acá viene el problema. Porque empiezan a tener mayor peso específico actores como el suelo, la planta, el tipo de control que voy a hacer, el tipo de hongos o los tipos de hongos presentes, porque de esos 23, capaz que hay 4 o 5 presentes en una madera y 4 o 5 presentes en otra, con totalmente diferente en su dinámica cada uno, y en el medio estamos nosotros, que tenemos que tomar decisiones con todo ese mar de variables que tenemos. Con lo cual, se empieza a manejar una enfermedad desde la nutrición, desde el manejo del estrés, desde la conducción de la planta, desde la poda, desde la sanitización de herramientas. Hay un montón de variables que el otro día veíamos en el clúster en una recorrida que hicimos una productora de Villaguay, donde había plantas realmente muy afectadas y uno tenía que decidir, o tendría que decidir la señora si va a seguir o no con el cultivo, porque independientemente de que uno manifieste la enfermedad, y ahora cómo manifiesta y por qué manifiesta, la decisión del control o la decisión de cómo manejar la enfermedad arranca muchísimo antes, inclusive de generar la primera planta en el suelo. ¿A qué se llama botrofagriasas o enfermedades de madera o enfermedad descendente? A esta representación de 23 géneros de hongos que tienen como gran y perjudicial características son fitopatógenos y endófitos. ¿Qué significa endófito? Que puede estar constantemente dentro de la planta y que solamente se va a manifestar a partir de la aparición de, por ejemplo, estrés. Este año, por ejemplo, puntualmente, tuvimos una primavera lluviosa, las plantas crecieron normalmente, foliaron muy bien, generaron muy buenos verdes. A partir de mediados de diciembre en adelante empieza a apretar la sequía. Enero, aparte de la sequía, extremo calor. Febrero, extremo calor. Vamos hoy a los lotes y vemos un montón de plantas que tienen ramas sueltas en toda su circunferencia con problemas de enfermedad de madera. ¿Qué pasó? La enfermedad estuvo siempre. Si el año hubiese venido normal, no hubiese habido temperaturas extremas y la lluvia hubiese sido un poco más regular, y probablemente tuviéramos otras enfermedades más manejables y no tenemos enfermedades de madera. Es decir, está la enfermedad hasta que la planta no se estresa y no se manifiesta el estrés puntualmente, tampoco se manifiesta la enfermedad. Las sintomatologías que pueden causar van desde cancro, gomosis, la típica muerte descendente, defoliación, necrosis, digamos, es muy clara la sintomatología que da. El tema es que muchas veces, inicialmente, inclusive, se puede llegar a confundir con, por ejemplo, deficiencia de zinc. El otro día en Villaguay veíamos posible deficiencia de zinc y claramente no era eso, era enfermedad de madera. El otro problema que tiene el grupo de enfermedades, aparte de ser endófita, es que es muy cosmopolita. Fíjense, ramas de ciruelo, ramas de durazno, vid, arándano, esta del medio espalto,
está presente en casi todas, por no decir todas, o todos los cultivos leñosos de todo el mundo. Ahora la pregunta es, en el cultivo de palto, el grupo de enfermedades dentro de las botrofariáceas, ¿es el mismo que en el cultivo de la vid? Seguramente no. Es probable que no. Por eso, me parece que lo primero que tenemos que hacer, y que es algo que estamos proponiendo y trabajando junto con Mariano Marcó y el doctor Wright, es que se identifiquen puntualmente cuáles son el grupo de enfermedades que están presentes en la madera de los lotes argentinos y que inclusive pueden ser diferentes en Entre Ríos, en Corrientes o en Salta. Hay ahora que sacar muestras de todos lados e identificarlas. ¿Cuál es la dificultad de la identificación? Que muchas veces las enfermedades no porulan. Entonces hay que ir sí o sí a la parte genética. Con lo cual, la metodología de identificación suele ser dificultosa, suele llevar tiempo, pero es importante porque por ahí una enfermedad dentro del grupo nace con una virulencia mucho mayor que otra, y es importante saber cuál está presente y en qué proporción. ¿Cómo es el ciclo de decaimiento? Bueno, empezamos por un brazo seco, aquí arriba la parte verde, ¿sí? Marca los síntomas. Una vez que se generan cortes de poda o el mismo resto de la planta dentro de misma rama seca dentro de la planta, puede generar formación de cuerpos fructíferos, ¿sí? Pignidios, pseudocetos. Una vez que se generan los pignidios, hay una dispersión que se puede dar por lluvia, por viento e inclusive por insectos. Esa dispersión infecta sobre todo heridas, ¿sí? Pero también pueden ser heridas por una piedra, herida por una rama cortada, herida por una corte de poda, etc. Y nuevamente comienza el ciclo. Esto hace que, por ejemplo, una caída de hoja normal de una planta lleve esporas. Que una poda normal de la planta, si no juntamos los restos de poda, dejemos sin núcleo en suelo. Y también hace, y no menos importante, a que alguna de las metodologías para el control es bajar el nivel de población de esporas dentro del cultivo. Es decir, seguramente vamos a tener que de a poco empezar a implementar sistemas de control de esporas ambientales para tratar de no detener, porque es una enfermedad que, insisto, vamos a tener que convivir, pero sí empezar a bajar el nivel de lóculo dentro del lote. Dentro de las alternativas que uno maneja, nosotros hemos desarrollado en Chile, primeramente, y en Argentina, desde hace 2 años, la tecnología de uso de tricodermas específicas o con gran virulencia en el control de enfermedades. Dentro de ellas, nosotros tenemos nuestro producto llamado Tifi. Tifi es una tricoderma atroviride que, más allá de tener una acción puntual sobre hongos, la elección de esta cepa, la MUL C45, etc., se da por lo siguiente. Uno puede tener tricoderma ambiental en cualquier parte del mundo. Inclusive en Antártida hay muestras de tricoderma. Pero para que sea considerada una especie que sirva para el control de estas enfermedades, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, y no menor, es que viva, se multiplique y nazca en el mismo medio que lo haga la enfermedad. O sea, tiene que entrar a la madera y tiene que vivir en la madera, ¿sí? Si vive en la madera y es una cepa que va a un cultivo que es invierno, como puede ser, por ejemplo, un cultivo de vid, tiene que nacer a baja temperatura. Entonces, hay muchos filtros que se le hacen a las diferentes cepas que se van seleccionando para que después de todo ese filtro llegue a un formulado estable y que pueda tener acción en diferentes circunstancias del ciclo de cultivo. Son tricodermas que en su formulación son polvos, son liofilizadas, no son líquidas, con lo cual asegura una viabilidad de esporas mucho mayor. Dentro de las pruebas que se hacen, esta es una. Fíjense, las barras celestes es tricoderma tifi, la barra, o sea, es atroviride, la barra anaranjada es arcianum. Y es el nacimiento que tiene tifi versus tricoderma atroviride versus arcianum a temperaturas de 10 grados. ¿Esto significa que arcianum es mala? No. Lo que significa es que arcianum tiene una limitante puntual al crecimiento a baja temperatura. Y si uno quiere controlar esporas en un lote que entra en receso, vamos a tener en algún momento del receso, sea donde sea, temperaturas por debajo de 10 grados. Entonces, tenemos que tener certeza de que la cepa funciona y se puede desarrollar a temperaturas bajas. Bueno,
Ciclo de tricoderma, más o menos lo sabemos todos. Otra fuente de selección de la cepa a trabajar es sin duda la virulencia que tenga la cepa, en la capacidad que tenga de ocupar espacios, en la capacidad que tenga de crecer en diferentes medios. Se la somete, por ejemplo, a diferentes temperaturas, a diferentes sustratos, a diferentes contenidos de salinidad, a diferente exposición ante hongos, y se empieza a dilucidar de esa manera cuáles son las fuentes de forma de acción. Una forma de acción puntual es la competencia frente a frente con un hongo. Por ejemplo, en este caso, Fusarium. Fíjense que hay Arcianum, Viride, Atroviride, que todas compiten medianamente igual y no todas llegan a no solamente competir por espacio, sino en la última etapa superponer el espacio. Y si ven, en esta parte de aquí hay ya esporas verdes, o sea, micelio con esporas verdes crecidos por sobre el hongo. Otra forma de acción es el micoparasitismo, es decir, la tricoderma puede, no solamente por un lado, alimentarse directamente de la hifa de un hongo a partir de enzimas que degradan, sino también el hongo se defiende, genera ciertos péptidos o pequeñas moléculas, ¿sí?, que intentan atacar el hongo, intentan atacar a tricoderma, y tricoderma también, a su vez, tiene una respuesta genética ante la presencia de esos péptidos o pequeñas moléculas que el mismo hongo genera ante el avance de la tricoderma. Y por último, otra forma es la antibiosis, es decir, la propia producción de tricoderma genera metabolitos secundarios, muchos de los cuales tienen acción directa sobre un hongo y muchas veces también sobre bacterias. Dicho esto aquí, vamos a ver puntualmente ensayos hechos en Chile y en Argentina sobre el control de enfermedades de madera en cultivo de leñosas. No puedo mostrar hasta ahora nada de pecan porque lo tengo en marcha y son ensayos que llevan mínimo 2 años, pero sí puedo demostrar y mostrar en diferentes cultivos regionales qué está pasando o cuál es el manejo actual de esta problemática tan grave que se nos presenta. Fíjense, esto es sobre Cystospora leucostoma, que es una de esas 23 enfermedades que componen el grupo de botrofariáceas, en aplicaciones de TIFI prepoda, ¿sí? Y luego de la aplicación prepoda, a los 30, 60, 90, 120 días se van sacando o se van rescatando madera del monte, se lleva a inoculación y lo que se ve es el porcentaje de inhibición de esa enfermedad de madera frente a tricoderma. Si ven, el tratamiento 1, que es TIFI, que es tricoderma atroviride, tiene un 64, a los 9 días tiene un 64% de inhibición con respecto al testigo, que tiene 0. O sea, en el testigo nació solamente Cystospora leucostoma y en el tratamiento 1 nació un 64% menos, si se quiere, de Cystospora leucostoma. Y versus otra tricoderma, que también es importante, como GAMSI, que también tiene acción puntual. Esto es lo que se ve en caja de Petri con esos discos de madera naciendo. Ahora, originalmente dije, es importante reconocer e identificar cuáles son de esas 23 o más especies de hongos que están presentes en nuestro cultivo, en nuestra zona. Y quédense con esta imagen. Fíjese arriba del testigo absoluto cómo creció en poco tiempo esta enfermedad, así cómo va ocupando espacio. Es muy agresiva. Vamos ahora con otra enfermedad. Calofaeria, también presente en ese grupo de enfermedades. En este caso, el porcentaje de inhibición fue del 100%. Tanto Tricoderma atroviride como GAMSI tuvo una acción de 100% en el disco de inhibición de crecimiento. Y lo que contaba recién, esa enfermedad que mencioné anteriormente tenía un nacimiento mucho más grande. Este es mucho más chico. ¿Qué importa sobre eso? Básicamente es que si no conocemos el tipo de enfermedad que tenemos, tampoco sabemos cuál es el tiempo que tenemos para actuar. Si dentro del grupo de la 23 tenemos muchas enfermedades de este tipo de actividad, posiblemente tengamos más tiempo para actuar. Si dentro de ese grupo de enfermedades tenemos más de la anteriormente vista,
es probable que tengamos mucho menos tiempo para actuar, ¿sí? Por eso digo, el primer paso que hay que dar en Argentina es identificar claramente y por zona cuáles son de ese grupo de botrofagariáceas las presentes en los cultivos. Vamos a ver otro ensayo. El ensayo fue así. Se usaron plantas nuevas de cereza, ¿sí? Esto fue en vivero. Y este ensayo puntual se hizo también con citospora, pero inoculando la enfermedad sobre la madera sana. Es decir, una planta en maceta se poda, se aplica tricoderma y a las 48 horas creo que es, se inocula, ¿sí? De esta manera la enfermedad sobre el corte ya aplicado con tricoderma. Una vez realizado esto, lo que se mide es el avance de la enfermedad dentro de la madera. Es muy importante saber cuánto avanza la enfermedad, hasta dónde avanza la enfermedad, y dicho sea de paso, si la enfermedad logra detenerse. Y lo que se vio, ¿sí?, en ese rescate que se hizo de madera para después llevar a la caja de Petri, es que hubo un detenimiento importante en cuanto al avance del hongo, que fue de 23, avanzó 23 milímetros en el tronco, en promedio, el testigo solamente con la enfermedad, y 14%, o sea, perdón, 14 milímetros en total con una tricoderma. ¿Qué significa esto? La tricoderma pudo instalarse en la madera. ¿Qué significa esto? Que no es instalada la tricoderma y, por ejemplo, vino un viento y trajo esporas y apoyó la espora sobre la honga, sobre el tallo cortado y empezó a nacer esa tricoderma de citospora. Bueno, se pudo detener. Por supuesto que no al 100. Tenemos que convivir. Pero se pudo detener significativamente a nivel estadístico el avance de la enfermedad. Bien. Este es el resultado o la confirmación de que el micelio de citospora estaba presente en los cortes de poda. Esto es y con eso termino, creo, es un trabajo que venimos haciendo con la doctora María Cristina Sosa en el Valle de Lo Negro. Este es el segundo año, donde lo que estamos trabajando es en enfermedades de madera presentes en manzana, donde la manzana, una vez que se poda, o sea, se cosecha la planta de folia, se poda, post-poda, hay una aplicación de tricoderma. Esa aplicación de tricoderma se vuelve a repetir ya con el fruto cuajado, allá por octubre, y se vuelve a repetir en precaída de hojas. Si el ciclo arrancó en el post-poda y está terminando, este es el segundo año, que ahora ya, creo que la semana que viene, la otra semana, la segunda semana de abril, arrancaría ya con la aplicación precaída de hojas. ¿Cuál es el concepto de estas aplicaciones? En general, aplicación masiva de tricoderma, tanto a hoja, tallo, suelo, etcétera, a partir de una pulverizadora o una nebulizadora, es intentar bajar el inóculo presente en el suelo. Y uno me puede decir, bueno, pero en el suelo, arriba de una hoja, es poco probable que la tricoderma se desarrolle, bueno, pero también dijimos que una de las formas de trabajo de la tricoderma era la generación de metabolitos. Bueno, en ese caso, trabajar en metabolitos, por ejemplo. ¿Qué se probó? Bueno, se está probando Cercovin, que es un producto bastante usado por los petaneros, Biofruit, que es un sanitizante, ¿sí? Tricotrap, que es otra tricoderma, Mamul, que es otra tricoderma que viene de Chile, y Tifi, que es nuestra tricoderma. Una vez hecho esto, se aplica y se va al rescate cada 30, 60, 90 días, 120 días después de las aplicaciones, se va al rescate de madera. El trabajo es extensísimo, va a estar disponible seguramente para los que lo pidan, donde el se lo mande. Voy a mostrar solamente una o dos placas donde puedo determinar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, repito, se podó, se aplicó de manera masiva, se vuelve a aplicar tricoderma en nacimiento en poscuaje, ya foliación plena, y se vuelve a aplicar tricoderma precaída de hojas en otoño, para arrancar de vuelta el ciclo. Este lote, puntualmente, es un lote, o se está haciendo sobre un lote que va a ser orgánico. Si bien está el Cercovin como un fungicida químico, porque el metildiofanato tiene cierta bibliografía para el control de ciertas enfermedades, esto se está haciendo junto con Moño Azul, y Moño Azul quiere
hacer una alternativa de uso de productos para el manejo de la enfermedad en una huerta orgánica, en una finca orgánica. No obstante, también Moniazul hoy, a partir de datos, está incluyendo tricoderma dentro de su esquema de aplicación para el control de enfermedades de madera, y estamos trabajando a la par también junto con este ensayo, es ver en qué momento conviene, por ejemplo, un fungicida aplicado en invierno no tiene mucho efecto, o aplicado en precaída de hoja no tiene mucho efecto, pero si una tricoderma yo puedo instalarla en la madera o puedo aplicarla después del corte de poda, es probable que no solamente ayude a bajar el nivel de inóculo, sino que también, si hay alguna infección secundaria por viento, lluvia o por algún artrópodo, la pueda frenar. ¿Qué dio el rescate de esta madera? Bueno, aplicación de invierno, aplicación de primavera. Ahí vemos el avance de la enfermedad. Fíjense, el de la figura a la derecha, no sé si ven el cursor, es el avance de la enfermedad de un testigo. ¿Sí? Esto es un testigo. Y esto es pontífico. O sea, la enfermedad se frenó ahí, mientras que en el testigo sigue avanzando. El rescate de la enfermedad se da yendo a buscar madera al monte. Esos discos se llevan a cajas de Petri, se los fuerza a nacer los hongos que aparezcan, y lo que se determina es la frecuencia de aparición. O sea, cada 100 placas, cuánta había citospora o balsa, cuánta había diploidía, cuánta había foma, cuánta había bacillomycete. Y este fue el resultado. En el testigo aparecieron un 80% de frecuencia y estaban todas presentes. La madera balsa, la diploidía, la foma, bacillomycete. Cercovín empieza a reducir un poco la aparición de bacillomycete y foma. Sigue alta la de citospora o madera balsa, que es importante en la zona, y sigue apareciendo diploidía. Cuando nos empezamos a meter en Biofruit, que es un elemento antiséptico, ya empieza a funcionar un poco mejor. Tifi prácticamente, bueno, desapareció citospora, quedó algo de diploidía, desapareció foma y quedó bacillomycete. Y las otras dos tricodermas también disminuyen con respecto a cercovino, el testigo, la incidencia o el recupero, la frecuencia de aparición de hongos. Esto, digamos, es sumamente importante porque lo que nos está marcando es que es una enfermedad que no la podemos controlar solamente con un fungicida. Que el fungicida probablemente funcione bien cuando la planta está en funcionamiento. Un fungicida aplicado post primavera, durante el verano, mientras el fungicida esté registrado y mientras no me contamine fruta, es probable que ayude a bajar la incidencia de la enfermedad. Pero que en algún momento del año, por ejemplo invierno, o por ejemplo post-poda, vamos a necesitar o de desinfectantes o de productos como Tifi o tricoderma para también ayudar al control de la enfermedad. Conclusiones. Es un grupo de enfermedades de compleja determinación. ¿Sí? Es altísimo el nivel de inóculo y de muy fácil dispersión. Es un cultivo que en manejo bajo estrés prevé la aparición muy significativa de la sintomatología. Hay escaso conocimiento de herramientas actuales. El manejo que estamos haciendo hoy es muy a la antigua, muy a aparición de síntomas y vamos a aplicar. Cuando en realidad el manejo empieza con acciones culturales, con racionalizar el fertilizante, con el riego adecuado, con un montón de técnicas que hoy no tenemos tan ajustadas. Por ejemplo, es muy común que nosotros, y me pasa a mí en huertos de gente conocida, donde la urea es uno de los principales componentes de fertilizantes que usan. Y realmente muchas veces la urea dispara reacciones de dipolidad de nitrógeno que suele desequilibrar la planta. Ese desequilibrio de la planta hace nacimientos excesivos. Si ese nacimiento excesivo va sucedido por un efecto de estrés, por alta temperatura, por efecto de agua, es muy probable que si la enfermedad está dentro, manifieste sintomatología. ¿Cuáles son los desafíos? Determinación de género y especie interveniente por zonas. Repito, tomó la posta Mariano Marcó. Mariano se puso en contacto con el doctor O'Reilly de la UBA, que es especialista en este tipo de problemática. Yo estoy intentando asociarme a ellos para darle herramientas y darle financiación y todo lo que necesiten para que esto se haga. Es muy importante que se haga por zona, es muy importante que se haga por tipo de cultivo, inclusive por especies, o por variedades. Hay diferentes variedades que se comportan diferentes, y esa diferenciación de variedades está dada porque no todas se comportan igual de un estrés. Hay variedades que, si se quiere, se bancan más o menos una intervención de un estrés. El manejo preventivo del estrés oxidativo
es importante saber que una de las causas que genera la aparición de la sintomatología es cuando las especies oxidativas dentro del estrés aumentan significativamente, y puesta a punto de técnicas y tecnologías para lograr la mejor convivencia posible. El otro día en Villaguay alguien me decía, bueno, pero ¿qué es convivir? ¿Hasta dónde hay que convivir? Y la verdad, no tengo la respuesta a la pregunta de qué es convivir, pero sí estoy seguro que va a aparecer siempre, siempre. Y que si nosotros nos esmeramos en darle condiciones de estrés, va a aparecer más seguido. Entonces me parece que tenemos que tratar de, primero, recurrir al manejo antiestrés, a un plan de nutrición acorde, a un plan de formación de planta y de poda acorde a lo que es el cultivo. Y una vez que tenemos eso resuelto, empezar a pensar en cuáles son las alternativas de generación de resistencias o de uso de fungicida o de la implementación de este tipo de tecnología como tricoderma para poder en conjunto lograr el control. ¿Qué es que estamos haciendo de Hello Nature? Bueno, estamos generando herramientas que, si bien son certificadas orgánicas para una agricultura sustentable y bajo impacto ambiental, son perfectamente también adaptables a culturas convencionales. Estamos en constante investigación, desarrollo y adaptación local, que me parece que es fundamental en este tipo de problemática, producto a que hay muchos productores que por escala no llegan a tener la implementación de ciertas tecnologías o se quedan fuera de esa implementación, pero hay que buscar la adaptación o la forma posible para que ello no pase. Y por supuesto, toda innovación tecnológica con altísima seguridad ambiental. Bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta que pueda generar la charla. La verdad que bárbara la presentación. Desconocí algunas cositas, así que me dejaron claro. Hay una pregunta en el chat y yo previamente te quería consultar respecto a las aplicaciones entonces de trichoderma. Lo hacen al suelo y también sobre madera. Y la frecuencia de aplicación, por ejemplo, en la parte foliar o en la parte madera, más o menos tienen más o menos estudiado. Hasta ahora lo que sabemos en cultivos como manzana, ahí está Rodri, que me puede dar una mano, es mi compañero de trabajo, Rodri Fernández. Es lo que estamos haciendo, son aplicaciones que apuntan, por un lado, a la reducción de inóculo, ¿sí? Precaída de hoja o post-poda. Ahí te hago, José, lo del estrés oxidativo te lo explico, no hay problema. Pero por otra parte también a la protección de las heridas producidas en las podas. Yo sé que todavía no es muy común la poda en pecan, pero cuando se encuentren con el avance tecnológico y altas producciones, o el mantener esos 2.000, 2.000 o 1.800 kilos por hectárea que quiere usted mantener, zafando la becería, seguramente se van a encontrar con que van a tener que tener actividades de poda. Esas actividades de poda tienen que estar protegidas por algo. Ojalá puedan directamente mojar o pintar el corte de poda. De no poder hacer ese trabajo porque es mucha poda, ojalá puedan usar tricoderma como fuente de protección dentro de ese corte de poda. La frecuencia está en función de eso. Va seguramente a aparecer una bajante de inóculo a partir del precaída de hojas, una aplicación pre-poda, post-poda, y un refuerzo de esa aplicación ya con la enfermedad activa allá por primavera. ¿Sí? Esos son los 3 momentos que hasta ahora hemos visto y evaluado. Gracias, Guillermo. Hola, Guillermo. Guillermo Mans, hemos sido compañeros en la facultad. ¿Cómo anda, Guillermo? La micorriza que usamos es Glomus interradice, que tiene bastante especificidad para pecan. De hecho, hemos logrado hasta un 70% de inoculación de micorrización en plantinera en Santa María. Explico algo del estrés oxidativo. Ahí José me preguntaba del estrés oxidativo. La planta o cualquier ser vivo que tiene células y respira a nivel mitocondria, a nivel celular, genera ciertos compuestos que son desperdicio de esa respiración. El desperdicio que genera son especies reactivas de oxígeno, es decir, agua oxigenada, al normal y pronto.
Esa agua oxigenada, si está suelta, empieza a oxidar elementos orgánicos dentro de la célula. Para ello, la planta, a su vez, genera especies antioxidativas, ¿sí? Antioxidantes, como enzimas y demás, que van a generar la compensación y van a frenar las especies oxidativas. Cuando hay un desbalance en esa generación de especies oxidativas y generación de especies antioxidativas que normalmente se da cuando la planta cierra estomas, deja de tomar agua, alta insolación, o empieza a haber fotorrespiración positiva, es decir, que hay tanto estrés que la planta corta la fotosíntesis y sigue respirando, el estrés oxidativo se inclina hacia la especie oxidativa. Y ese es el mayor problema del estrés oxidativo. Tenemos mayor cantidad de especies reactivas al oxígeno, no tanta cantidad de especies antioxidativas, y genera mayor daño en la planta. A eso se refiere con estrés oxidativo. Richard Lanza había preguntado si haciendo un análisis de savia uno puede llegar a prevenir la situación de esta enfermedad, utilizando lógicamente los productos adecuados. No lo sé. Te voy a dar una opinión personal. Yo creo que no, porque va a aparecer. Es muy probable que, aunque vos seas una planta enferma en una región... El otro día fuimos a esa zona de Villaguay, una productora de Villaguay, que había un lote que era, pero terrible el nivel de infección que tenía de botrofagaria. Y había al lado una planta que estaba normal. Bueno, la ves y estaba normal. Yo estoy seguro que si voy a esa planta normal, saco madera y la hago inocular en una caja de Petri, estoy seguro que aparece enfermedad. Lo que no significa que esa enfermedad sea sintomatológica. La sintomatología se va a dar a partir de que la planta se estrese y logre mostrar la sintomatología. Por eso es un problema gravísimo, porque la podemos tener años, sin mostrar ningún efecto, y de golpe por eso se empiezan a secar las ramas. ¿Y se van a secar cuándo? Ahora. No secan en primavera, se secan ahora. Con lo cual, una poda sanitaria también es complicada hacerla ahora, salvo que marquemos las ramas ahora y las cortemos en invierno, pero las podas sanitarias en plantas tan grandes son complicadas y tampoco aseguran bajar o detener la enfermedad. Sí, en plantas jóvenes, digamos, cuando vemos esa sintomatología, por ahí he escuchado que una de las herramientas o técnicas es cortar 10 centímetros por debajo, sí, justamente de donde comienza, digamos, la aparición de ese síntoma. Y bueno, con eso después sumarles estas aplicaciones o demás. Digamos, es un combinado, es un manejo integrado, digamos, de herramientas. Exactamente, es así de claro. Pregunta, ¿se puede detectar la enfermedad con el instrumento que mide índice de transpiración? Hoy no creo. No, es un hongo. Para determinarlo tiene que nacer una caja de Petri. Muchas veces el problema es que la determinación se hace por morfología y no logra fructificar. Entonces es muy difícil de identificarlo por morfología y tiene que ir sí o sí a la parte molecular, digamos, por identificación molecular. Acá hay una pregunta más de José Dum. Sí. Dice, cuando hablamos de enfermedades de madera, ¿en general nos referimos a madera sobre tierra? No. Enfermedad de madera está sobre la madera, no sobre la tierra. Que el hongo es recontra, saprófito, está en todos lados, posiblemente esté naciendo o esté latente en una rama tirada en el suelo. Pero eso no implica que sea una enfermedad de suelo. Es una enfermedad normalmente aérea, o ese grupo, porque no es una sola enfermedad, es un grupo de 23 enfermedades, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Son aéreas y puede estar presente en toda la planta, pero normalmente la problemática se da a nivel aéreo. No realizamos ensayos en el almácigo de PECAM todavía. Es algo bastante nuevo y que creo que me parece lo importante es, antes que nada, identificar cuáles son los géneros y especies concretos que estamos trabajando. Eso es fundamental. Creo que está haciendo el doctor Bright ahora. Por eso, una vez hecho eso, yo le voy a pedir inóculo al doctor Bright para que me dé y yo inocular plantas para ver el efecto como hicimos con ciruela en Chile. Eso es lo que se va a hacer. Pero bueno, hoy todavía estoy esperando la confirmación de las especies. ¿Se puede confundir con Phytophthora? Sí. Hay en algún momento ese amarillamiento internerval que da, inicialmente puede llegar a ser confundido con Phytophthora. El tema es que en plantas tan grandes es complicado tener Phytophthora así en ramas sueltas, ¿no? Pero sí, ese amarillamiento internerval, esa clorosis que se da, puede llegar a confundirse con Phytophthora. José
seguramente tenés en frambuesa. Es muy probable. Acá la enfermedad se le empezó a dar un poco de bolilla por la de arándano. El arándano tenía muerte regresiva de punta de rama que no se sabían qué era, que le decían que era famoso, qué sé yo, y era esto. O sea, inclusive hay una chica, Heredia de apellido, que estuvo dando una charla la semana pasada en el clúster de Pecan, y ella se especializó en botriofaerias a partir de enfermedades de arándano. Así que es muy probable que tengas en frambuesa. Todo lo que genere herida es una fuente de ingreso de la enfermedad. La piedra, una pedrada puede ser una fuente de herida, un taladro es posible. Así que no sé concretamente lo del taladro, pero si es una fuente de herida es probable que sea una fuente de ingreso. Inyecciones en madera, el problema es que no hay muchos fungicidas que se muevan. Hay una recomendación que están haciendo todos, que son dosis muy altas de carbamazepina al suelo, y la verdad que a mí me cuesta, a nivel personal, capaz que digo una burrada, pero me cuesta mucho creer que una dosis alta de carbamazepina llegue hasta una planta de 15 metros. No es muy móvil, que digamos. Con lo cual, las inyecciones de madera también pueden llegar a servir, pero me parece que la enfermedad de tricoderma, no lo sé. Como cicatrizante, nosotros usamos lo siguiente. Usamos tricoderma, tifi, mezclado en una solución de pintura látex al agua. Eso es lo que habitualmente usamos. Inclusive en Chile se usa mucho esa mezcla a una dosis de creo que 300 gramos por cada 100 litros. O sea, 3 gramos por litro de tricoderma, 3 gramos por litro de pintura diluida, no pura, por supuesto, mojando cortes. Acá Marcelo Altamirano pregunta si hay algún control sobre Fusicoccus. No lo sé. La verdad que no es una de las enfermedades que estudié, pero no lo sé. Fusicoccus también está dentro de las que creo que las mencionadas en botrofagriáceas, si mal no recuerdo. No me acuerdo de memoria, pero me parece que está. Pero no lo sé, puntualmente no lo sé. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Te mencioné como 3 veces y no sabía que estabas. Pensé que me habías visto y era. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, ese señor que está ahí arriba mío, que yo lo conocí hace poco y la verdad que me parece un tipazo y que sabe un montón, creo que es el que va a descubrir a ciencia cierta cuáles son las especies de hongos que hay presentes en la enfermedad de madera, que para mí es el primer paso que hay que dar, sin duda. En tu charla me metiste demasiada presión. Sí, no, ya te la metí hace como 15 días, pero ahora lo sigo repitiendo. Bueno, sí, Eduardo está trabajando con la Cámara a través de la UBA con la investigación sobre botriofaeria desde el año pasado. María Cristina, Iba a leer la pregunta justo, sí. Ojalá vos conozcas a la productora de Villaguay, no me acuerdo cómo se llama, capaz que vos la conocés, Belén, o no sé si hay alguno acá que estuvo en el clúster el miércoles. Pobre señora, la distribución es... tenías plantas de diferentes edades y a medida que te ibas corriendo en edades más chicas, era terrible. Eran plantas totalmente... Yo no hice tiempo a cargar fotos, las tengo en el teléfono, no hice tiempo a cargar en la presentación. Pero la distribución es total, porque en realidad, una vez que el hongo está presente, va a dar sintomatología en todas las plantas. El tema es que por ahí, puntualmente, alguna planta, por condición puntual de suelo, o por lo que sea, tiene mayor capacidad de generar menos estrés y de resistir la enfermedad, pero no significa que no tenga la enfermedad. Bueno, gente, le agradezco el espacio. Está mi contacto, está mi teléfono, está mi correo, cualquier consulta, vamos a atenderlas y seguramente con Eduardo, con Mariano, con la gente de la CAP y demás, vamos a estar muy presentes en todo esto. También estamos trabajando, o vamos a empezar a trabajar en Tucumán, así que creo que hay que avanzar de alguna forma u otra, hay que avanzar. Parece que es la forma de no... Y dentro de todo lo malo, lo bueno es que nos está obligando a pensar el cultivo distinto. Nos está obligando a replantearlos el manejo de la enfermedad, no como una enfermedad como lo hemos formado los agrónomos de problema-solución, sino a ser un poco más holístico en las decisiones y estar atento a otras situaciones
que muchas veces no le damos importancia y que inclusive arrancan con la planificación del trasplante de un lote. Arrancan muy temprano. Entonces, ahora que estamos creciendo, que estamos todos aumentando en superficie, tenemos el tiempo y la forma de avanzar más lógicamente y ya de manera más profesional, ¿no? Bien. Bueno, les comunico a todos que el 11 de abril vamos a tener una charla técnica sobre este tema con la ingeniera María Laura Fernández. Así que los esperamos a todos, ya vamos a sacar la comunicación y el link de inscripción, estén atentos, que en los próximos días ya comunicamos esta charla, ¿sí? Así continuamos aprendiendo sobre este tema. Así es. Bueno, gente, muchas gracias. gracias a todos. Gracias Saludos. a todos, buenas noches. Chao, Pablo. Gracias.